Mi madre insiste en invitar a mi ex a todas las fiestas familiares porque lo quiere como un hijo, hasta que descubrí la verdadera razón detrás de su obsesión enfermiza. Lo que hice la destruyó. Aquel sábado, mientras preparaba la mesa para el cumpleaños de mi madre, sentí esa tensión muda que aparece cuando algo dentro de ti presiente que algo va a salir mal. El mantel nuevo, los vasos brillando bajo la luz amarillenta del comedor, el olor a comida casera que ella tanto presumía. Todo parecía en orden, hasta que escuché su voz, esa risa aguda que solo usaba cuando quería impresionar. Y entonces, lo vi. Javier. Ahí estaba, en medio del salón, saludando a mis tíos como si jamás se hubiera ido, como si no me hubiera destrozado por dentro hace 2 años. Llevaba la misma sonrisa de siempre, la que usaba cuando quería convencer al mundo de que era el hombre perfecto. Mi madre lo abrazaba con los ojos cerrados, como si se reencontrara con un hijo perdido. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia, vergüenza y un dolor viejo que creí haber enterrado. Me quedé paralizada. No entendía qué hacía ahí. Nadie me había avisado. Ni una palabra. Mi madre se giró hacia mí con esa naturalidad cruel que la caracteriza y dijo: «Mira quién vino». No podía faltar, él es de la familia. Esa frase me perforó. De la familia. Como si mis lágrimas, mis meses de terapia, mis noches de ansiedad, no significaran nada. Intenté mantenerme en pie, sonreír para no armar un escándalo. Pero dentro de mí, algo se rompía otra vez. Vi cómo Javier se acercaba con esa seguridad que siempre me hizo sentir pequeña. Me abrazó, y su perfume me trajo un torbellino de recuerdos, las discusiones, los silencios, las promesas vacías. Yo temblé, y él, como si nada, me susurró: «Sigues igual de hermosa». Quise apartarlo, pero mi madre estaba mirando. Y ella, más que nadie, odiaba las escenas. Así que me quedé quieta, con el cuerpo rígido y el alma hecha trizas. Después, ella lo tomó del brazo y comenzó a pasearlo por la casa, mostrándole los cambios, riendo, como si aún fueran cómplices. Cada carcajada suya era una bofetada. Toda la noche fue un suplicio. Mi madre servía su plato con esmero, le preguntaba si seguía solo, si comía bien, si trabajaba mucho. Yo miraba desde mi rincón, invisible. Cuando al fin reuní valor para confrontarla, me acerqué a la cocina y le dije, con la voz temblando, que eso era una falta de respeto. Ella ni siquiera levantó la mirada del pastel. «Exageras, Lucía. No puedes odiar a alguien solo porque te hizo daño. Además, él siempre fue bueno conmigo». Ahí estaba la raíz del problema. Ella no lo veía como mi ex, lo veía como su proyecto, su adoración. No soportaba perderlo porque, en el fondo, su afecto hacia él no tenía nada que ver conmigo. Era su apego, su necesidad de sentirse útil, querida, admirada. A medida que la noche avanzaba, él seguía allí, riendo, recordando viejos tiempos. Yo trataba de esquivar su mirada, pero sentía su presencia como una sombra que me respiraba en la nuca. Cuando por fin se fue, mi madre lo acompañó hasta la puerta y lo abrazó por varios segundos, demasiado tiempo. Él le dijo algo al oído y ella sonrió. Cerré la puerta del baño para no gritar. Lloré en silencio, mordiéndome el puño. No entendía por qué ella insistía en mantenerlo cerca. Era como si necesitara mi dolor para sentirse viva. Esa noche me fui temprano. En el coche, el silencio me pesaba. Al llegar a casa, mi celular vibró. Era una notificación de audio de mi madre. Dudé antes de abrirla. Su voz sonaba dulce, cómplice, distinta. «Javier, gracias por venir, hijo. Ella aún te ama, aunque no lo diga. Ya verás que con el tiempo todo se arreglará». Sentí el corazón detenerse. No solo lo invitaba, lo alentaba. Estaba convencida de que yo aún lo amaba. Y lo peor era que él probablemente también lo creía. Esa noche no dormí. Escuché el audio una y otra vez, intentando entender en qué momento mi madre cruzó esa línea. No era solo nostalgia, era posesión. Apego disfrazado de cariño. Y su necesidad de mantenerlo cerca era tan intensa que ni mi dolor parecía importarle. Por primera vez en años, tuve miedo de ella. No por lo que podía hacerme, sino por lo que era capaz de justificar.
Me di cuenta de que Javier no era solo una herida abierta, era el espejo del tipo de amor retorcido que mi madre consideraba normal. Apagué el celular y me prometí que no volvería a una de sus fiestas. Que no dejaría que me arrastrara otra vez a esa confusión donde el pasado se mezcla con la culpa. Pero, como siempre, subestimé su poder. Porque con mi madre, decir no nunca ha significado nada. Y en ese momento, sin saberlo, ella ya estaba planeando la siguiente reunión. Y él también estaría invitado. Desperté con los ojos hinchados, la garganta reseca y el corazón doliendo como si hubiera corrido una maratón emocional. Intenté ignorar el audio, borrar la conversación, fingir que todo había sido una pesadilla. Pero la verdad estaba ahí, grabada en mi teléfono, mi madre hablándole a Javier, protegiéndolo, alimentando la idea de que aún lo amaba. Y lo peor era que, en el fondo, ella creía eso. Pasaron unos días antes de que me atreviera a llamarla. Cuando por fin lo hice, su tono fue tan despreocupado que sentí ganas de gritar. Le pregunté por qué había dicho aquello. «Ay, Lucía, por favor, era una broma», respondió. Pero su voz tembló, y en ese temblor reconocí la mentira. Siempre había sido así, mentiras dulces, envolventes, dichas con un tono tan maternal que te hacía dudar de ti misma. Colgué antes de perder el control. Pero mi cabeza se llenó de recuerdos, como si alguien hubiera abierto una puerta que mantenía cerrada a la fuerza. Javier, con su sonrisa encantadora, sus regalos repentinos, sus frases que sonaban a devoción pero sabían a control. Me había enseñado a pedir permiso para existir, a medir mis palabras para no molestarlo, a disimular mis amistades para evitar sus celos. Y mi madre, siempre del lado equivocado. Cuando le contaba que él revisaba mis mensajes, me decía que eso era, porque te cuida, hija. Cuando lloraba porque él me humillaba frente a los demás, ella sonreía y respondía, no lo tomes tan a pecho, los hombres no saben decir las cosas bien. Nunca quiso verlo como lo que era, un hombre que me destrozaba de forma silenciosa. Yo me creía culpable de todo. Pensaba que si él me gritaba era porque yo no sabía amar bien. Que si me hacía sentir invisible era porque no me esforzaba lo suficiente. Hasta que un día, sin aviso, me vacié por completo. No quedaba nada de mí. Y él, aburrido de mi fragilidad, me dejó. Recuerdo la conversación con mi madre la semana del rompimiento. Lloré en su cocina, temblando, y ella solo suspiró. Te advertí que no fueras tan orgullosa. Los hombres no soportan a las mujeres difíciles. Esa frase me marcó. No hubo abrazo, ni consuelo, ni rabia hacia él. Solo un recordatorio de que, para ella, mi dolor era consecuencia de mi carácter, no de su crueldad. Por eso escucharla ahora, llamándolo hijo, me revolvía el estómago. No era solo una falta de respeto, era una traición. Pero lo que vino después fue peor. 2 días después, recibí un mensaje de Javier. Decía, tu madre me contó que estás más tranquila. Quizás podríamos hablar, cerrar las cosas bien. Casi solté el teléfono. ¿Más tranquila? ¿Cerrar qué? Era evidente que ella seguía hablando de mí con él, como si yo fuera un proyecto a reparar entre los dos. Intenté ignorarlo. Pero la rabia se transformó en algo más, una especie de vacío, una tristeza espesa que se pegaba a la piel. Era como si él hubiera vuelto a invadir mi vida sin tocar la puerta, y mi madre le hubiera dado las llaves. Esa noche, sin poder dormir, revisé fotos viejas. En todas, Javier aparecía sonriendo al lado de mi madre. En los cumpleaños, en Navidad, en cada comida familiar. En casi todas yo estaba al fondo, con una sonrisa tensa. Ella lo abrazaba más que a mí. En una de las imágenes, incluso, mi madre lo miraba con un brillo que me resultó perturbador, como si él llenara un espacio que no le correspondía. Me di cuenta de algo que nunca quise admitir, ella estaba más unida a él que yo. No solo porque lo admiraba, sino porque proyectaba en él todo lo que siempre quiso tener. La atención de un hombre que la escuchara, que la hiciera sentir especial. Y si ese hombre me destruía, era un precio que estaba dispuesta a pagar. Los días siguientes se volvieron densos. No podía concentrarme en el trabajo, ni dormir sin soñar con ellos riendo juntos. A veces me imaginaba su voz diciéndole cosas sobre mí, compartiendo recuerdos íntimos, detalles que solo deberían pertenecerme.
Era como si mi historia estuviera siendo reescrita sin mi permiso, convertida en una versión donde yo era la hija inmadura y él, el pobre hombre que no supo cómo amarme. Empecé a evitar sus llamadas. Pero mi madre no se rendía. Me dejaba mensajes de voz contándome que había visto a Javier, que parecía triste, que todavía me miraba con cariño. No soportaba su tono, esa manera de hablar de él como si fuera parte de su cuerpo. Intenté explicarle lo que me hacía sentir, pero cada palabra mía rebotaba contra su muro de negación. Ella insistía en que exageraba, en que debía aprender a soltar. La ironía era insoportable, ella era la que no podía soltarlo. Empecé a notar un patrón. Cada vez que me distanciaba, ella lo traía de vuelta. Era su forma de mantenerme cerca, de controlar mi independencia. Mientras Javier existiera entre nosotras, yo seguiría siendo la niña que necesitaba a su madre para entender el amor. Y en el fondo, creo que eso la hacía sentirse poderosa. La última noche de esa semana, tuve un pensamiento que me dio miedo. Si seguía permitiéndolo, acabaría creyendo que todo era culpa mía. Que quizás él no era tan malo, que quizás ella tenía razón. Así funcionaba su influencia, como una niebla que te hacía dudar de tu propia memoria. Me prometí no volver a escuchar sus audios, no responder sus mensajes, no mirar atrás. Pero justo cuando estaba convencida de que podía tomar distancia, el teléfono vibró de nuevo. Era Javier. Su mensaje era corto, casi amable. Tu madre dice que este domingo habrá cena. Me encantaría verte allí. Y fue en ese instante cuando comprendí que mi madre no estaba bromeando, ni exagerando, ni confundida. Estaba construyendo una realidad donde él seguía perteneciendo. Una realidad en la que yo, su hija, era apenas un personaje secundario. Y lo peor es que, aunque me dolía admitirlo, algo me decía que esa cena no sería solo una repetición de la anterior, sería algo mucho más humillante. Llegué tarde a la cena a propósito. No quería estar allí, pero tampoco quería darle a mi madre la satisfacción de pensar que me escondía. Desde la puerta, escuché las risas, el tintineo de copas, el sonido de su voz exageradamente alegre. Y lo supe antes de verlo, Javier estaba allí. Cuando entré, lo vi sentado en mi lugar de siempre, al lado de ella. Mi madre lo miraba con una ternura que me revolvió el estómago. Le servía vino, lo llamaba mi niño, se reía de cada cosa que decía. Nadie en esa mesa parecía notar lo grotesco de la escena. Para todos, era normal que el ex de su hija siguiera formando parte de las reuniones familiares. Me senté en silencio, fingiendo calma. Cada minuto era un ejercicio de autocontrol. Él hablaba de su trabajo, de su nuevo departamento, y mi madre lo escuchaba con atención casi maternal. En un momento, él mencionó que había estado enfermo unos días y ella, preocupada, le acarició el brazo. Sentí un escalofrío. Cuando sirvieron la comida, mi madre dijo con voz alta y orgullosa: Lucía, ¿por qué no bailas con Javier? Como en los viejos tiempos, ¿recuerdas? El aire se me atascó en la garganta. Todos rieron, pensando que era una broma, pero ella lo decía en serio. Vi la mirada de Javier, una mezcla de satisfacción y desafío. Era el mismo gesto que ponía cuando quería provocarme, cuando disfrutaba de verme perder el control. Dije que no. Lo dije firme, sin dudar. Pero mi madre insistió, sonriendo con esa dulzura venenosa que usaba para manipular. Solo una canción, hija. No seas antipática. En ese instante sentí que algo dentro de mí se partía. No solo por él, sino por ella. Por su ceguera, su egoísmo, su necesidad enferma de mantenerlo cerca aunque eso me destrozara. Javier se levantó, fingiendo amabilidad, extendiendo la mano. Vamos, Lucía. No quiero dejar a tu madre con las ganas. La rabia me subió como fuego. Todos nos miraban, esperando que cediera. En lugar de eso, me levanté bruscamente, empujando la silla hacia atrás. ¿Por qué haces esto, mamá? Mi voz tembló, pero fue lo suficientemente alta como para silenciar la música. Ella frunció el ceño, fingiendo inocencia. ¿Qué hago, hija? Solo intento que estemos todos bien. No estás intentando nada. Lo estás obligando. Lo traes aquí, lo sientas en mi lugar,
Lo tratas como si fuera sangre de tu sangre, ¿te das cuenta de lo que me hace sentir? Hubo un silencio incómodo. Mis primos bajaron la mirada. Javier sonreía, satisfecho de ver la escena. Y mi madre, con un suspiro teatral, dijo: Lucía, cariño, sigues dolida. Todos lo entendemos. Pero este resentimiento ya es demasiado. Esa frase me destruyó. El resentimiento. Así llamaba a mi dolor. Así convertía años de abuso en una simple sensibilidad exagerada. Me fui del comedor sin mirar atrás, con la respiración entrecortada. Escuché las risas incómodas que intentaban volver a llenar el silencio. En el baño, me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía la cara roja, los ojos húmedos, las manos temblando. No sabía si llorar o reírme de la ridiculez de todo aquello. Cuando salí, Javier ya se había ido. O al menos eso creí. Pero mientras me ponía el abrigo, lo vi en el pasillo, hablando con mi madre en voz baja. Ella le sostenía la mano. No escuché las palabras, pero entendí todo. Eran cómplices. Ella lo mantenía cerca no solo por cariño, sino porque no soportaba que se alejara. Era una adicción. Me marché sin despedirme. Conduje sin rumbo durante 1 hora, con la cabeza llena de pensamientos que dolían más que los recuerdos. Empecé a preguntarme si algo en mí estaba roto, si de alguna forma había provocado ese lazo enfermizo entre ellos. Pero cuanto más pensaba, más claro lo veía: mi madre necesitaba a Javier para sentirse viva, y yo era solo el puente que los unía. Esa noche no pude dormir. El silencio me oprimía el pecho, y el resentimiento, esa palabra que ella había usado con tanta ligereza, me ardía por dentro. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era mi tía, la hermana menor de mi madre. Su voz sonaba tensa, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Lucía, cariño, no sé si debería decirte esto, pero creo que necesitas saberlo. Me quedé muda. Tu madre y Javier siguen viéndose. No solo en las fiestas. Van a comer juntos los domingos. A veces ella me lo cuenta como si fuera lo más normal del mundo. El mundo se me derrumbó. Sentí que todo encajaba de forma cruel. Por eso él seguía apareciendo, por eso mi madre lo defendía con tanta pasión. No era simple apego, era dependencia emocional, una obsesión disfrazada de nostalgia. Colgué sin poder hablar. El estómago me dolía, como si algo se retorciera por dentro. Pasé horas caminando por el apartamento, incapaz de entender cómo mi propia madre podía herirme de ese modo. No era solo una traición, era una invasión a lo más íntimo de mi historia. Ella siempre decía que lo hacía, por amor. Pero el amor no duele así. El amor no necesita convertir el dolor ajeno en espectáculo. Me prometí que esta vez no me quedaría callada. Que iba a enfrentarla, aunque eso significara romper el poco lazo que quedaba entre nosotras. Porque si no lo hacía, iba a terminar creyendo que merecía todo esto. Y lo peor de todo fue entender que, en el fondo, mi madre no veía nada malo en lo que hacía. Para ella, el problema siempre era yo. Esa noche, mientras borraba los mensajes de ambos, comprendí algo que me heló la sangre: no estaba lidiando con una madre confundida, sino con una mujer que había decidido reemplazarme. Y lo siguiente que planeaba hacer iba a probarlo sin lugar a dudas. Pasé 3 días sin responderle el teléfono. 3 días de silencio absoluto, de ignorar sus mensajes cargados de culpa, de borrar sin abrir las fotos que me enviaba con sus platos recién cocinados, como si eso pudiera arreglar algo. No quería verla. Pero la curiosidad, o quizás el instinto de cerrar heridas, me llevó a hacer lo que juré no hacer nunca más: buscar a Javier. Lo encontré en la cafetería donde solíamos ir. El mismo lugar donde me prometió ser distinto. Entré y supe que había cometido un error. Su sonrisa apareció antes de que yo pudiera decir una palabra. Lucía, dijo, como si me esperara. No lo saludé. Le pregunté directamente si seguía viendo a mi madre. Su reacción me dejó helada. No lo negó. No se molestó en fingir. Nos tenemos cariño, dijo con tono sereno, ella me ha ayudado mucho estos meses. ¿Ayudado cómo? Bueno, a veces me presta dinero, me invita a comer.
No tiene nada de malo, ¿no? Ahí lo entendí todo. No era solo apego emocional. Era dependencia, manipulación, un lazo que ambos alimentaban por conveniencia. Él obtenía lo que necesitaba, atención, dinero, el eco de un hogar. Y ella, a cambio, se sentía indispensable. La madre perfecta para el hombre equivocado. Me levanté sin terminar el café. No lloré, ni grité, ni hice un escándalo. Solo sentí una calma extraña, como si mi cuerpo hubiera aceptado finalmente que aquella historia nunca había sido solo mía. Esa noche, fui a casa de mi madre. Me abrió la puerta con una sonrisa tensa, fingiendo normalidad. La cocina olía a guiso recién hecho. Sobre la mesa, 2 platos servidos. Estaba esperándote, dijo. Pero su mirada nerviosa traicionaba algo más. La confronté sin rodeos. Le conté lo que Javier me había dicho, cómo se aprovechaba de ella. Esperaba una reacción, culpa, vergüenza, algo. Pero su respuesta fue fría, casi defensiva. Lo ayudas cuando puedes. No todo el mundo tiene tu corazón de piedra. ¿Corazón de piedra?, repetí, incrédula. Por no querer compartir mi vida con un hombre que me destruyó, por no querer verlo sentado en tu mesa cada domingo. Ella suspiró, cansada. Tú no entiendes, Lucía. Ese muchacho me recuerda que todavía soy importante para alguien. Después de que tu padre se fue, nadie me mira, nadie me escucha. Javier, me hace sentir viva. Su voz tembló al decir eso. Y en ese temblor sentí miedo. No de ella, sino de lo que había hecho consigo misma. Había confundido amor con necesidad, afecto con control. Me miraba con ojos húmedos, suplicantes, como si esperara que yo la comprendiera. Pero no podía. No esta vez. ¿Y yo qué, mamá, no basto para que te sientas viva? Ella bajó la mirada. No respondió. Esa ausencia de palabras me dolió más que cualquier grito. En ese momento comprendí que su apego hacia Javier no era solo emocional, era simbólico. Él era su forma de negar el paso del tiempo, su refugio contra la soledad, su sustituto de todo lo que había perdido. Yo era su hija, sí, pero también su espejo. Y como no soportaba verse en mí, prefería verse en él. Intenté marcharme, pero ella se adelantó, con los ojos rojos de rabia. No me juzgues. No sabes lo que es quedarse sola. No sabes lo que es despertar y no tener a nadie que te diga que todavía vales algo. No supe qué decir. Me quedé quieta, observando a esa mujer que, de tanto miedo a la soledad, había convertido el amor en una jaula. Cuando logré salir de allí, el aire de la calle me pareció más frío de lo normal. Caminé sin rumbo, sintiendo que algo se desmoronaba dentro de mí. Por primera vez, no sentí solo rabia, sentí compasión. Pero era una compasión triste, como la que se tiene por alguien que ya no puede salvarse. Llegué a casa y me prometí cortar todo contacto. Pero la promesa duró poco. Esa noche, mientras buscaba mis llaves en el bolso, encontré una foto que no recordaba haber visto antes. Era reciente. Mi madre y Javier en un restaurante, sonriendo. Él con la mano sobre su hombro. Ella usando el mismo collar que él me regaló en nuestro primer aniversario. Me quedé sin aire. La imagen temblaba en mis manos. No era solo una comida entre 2 personas, era una declaración. Un mensaje silencioso, dirigido a mí, él me pertenece ahora. La mezcla de asco y tristeza me paralizó. Todo lo que había reprimido salió de golpe, el rencor, el miedo, la sensación de haber sido reemplazada por la persona que más debería haberme protegido. Guardé la foto en un cajón, pero su imagen se quedó grabada detrás de mis párpados. Esa sonrisa compartida, esa complicidad enfermiza, ese colar sobre su cuello como un trofeo. Y entonces lo supe. No podía seguir huyendo. No bastaba con cortar contacto o bloquear números. Tenía que ponerle fin, de una vez por todas. Porque mientras mi madre siguiera creyendo que su apego era amor, yo seguiría siendo su sombra. Y no pensaba seguir viviendo en esa oscuridad. La noche en que descubrí la foto no dormí ni un minuto. Caminé por el apartamento, una y otra vez, repasando cada conversación, cada escena,
cada palabra que me había tragado por miedo a perderla. Pero lo que perdí, realmente, fue el respeto que me tenía a mí misma. Mi madre había convertido mi historia en un juego de nostalgia enfermiza, y yo había sido su marioneta. Esa noche tomé una decisión: la próxima fiesta sería la última. Sabía que habría otra. Ella no soportaba el silencio. Siempre encontraba una excusa para reunir a la familia: cumpleaños, santos, aniversarios, cualquier motivo servía para sentirse rodeada, para fingir que la vida no se le escapaba de las manos. Así que esperé. Y, como lo imaginé, un mensaje llegó a los pocos días: cena este sábado. Todos invitados. Javier también confirmó. No respondí. No dije nada. Pero por dentro, algo se encendió. No era venganza, al menos no en el sentido cruel, era una necesidad urgente de liberarme del papel que me había impuesto. Quería que el mundo viera lo que ella negaba, que la máscara cayera frente a todos los que aún creían en su versión de madre ejemplar. Los días previos fueron un torbellino. Repasé lo que diría, cómo lo diría, cómo evitar que me hiciera dudar de mí. Porque con ella, todo era un juego psicológico. Sabía exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable. Pero esta vez no me iba a temblar la voz. El sábado llegó con un aire extraño. Mientras me vestía, sentí una calma que no era normal en mí. Como si el cuerpo entendiera que estaba por cerrar un ciclo. Elegí una blusa sencilla, sin maquillaje, sin adornos. Quería ir como soy, sin escudos. Cuando llegué, la casa estaba llena. Mi madre brillaba entre los invitados, moviéndose como anfitriona de un teatro donde todo debía parecer perfecto. Y allí estaba él. Javier. Con su sonrisa ensayada, su copa en la mano, comportándose como si nunca hubiera hecho nada malo. Mi madre lo presentó con esa voz empalagosa que me erizaba la piel. El hombre que mi hija perdió por orgullo. Algunos rieron. Yo no, mi mandíbula se tensó tanto que sentí que me crujían los dientes. Me serví una copa, me quedé de pie junto a la pared, observando. La gente hablaba, comía, reía. Y todo ese ruido me resultaba insoportable. Esperé el momento exacto, cuando mi madre se levantó para hacer su discurso de siempre, esa pequeña oda a la familia que repetía en cada reunión. Apenas terminó, tomé su lugar. Todos me miraron, sorprendidos. ¿Puedo decir algo?, pregunté, aunque no necesitaba permiso. El silencio cayó. Mi madre intentó sonreír, incómoda. Claro, hija. Respiré hondo. Solo quiero aclarar algo que se ha repetido durante mucho tiempo en esta casa. Mi relación con Javier no terminó por orgullo, ni por inmadurez, ni por resentimiento. Terminó porque él me maltrataba. Porque me controlaba, me humillaba y me hizo sentir menos que nada. Un murmullo recorrió la sala. Javier se removió en su asiento, pálido. Pero yo seguí. Durante años escuché a mi madre justificar su comportamiento. Me dijo que los hombres que aman son así. Que los celos son amor. Que los gritos son pasión. Que perdonar era mi deber. Pero lo que ella realmente hacía era proteger su propio reflejo. Porque lo que más teme no es mi dolor, sino verse sola. Mi madre se levantó, nerviosa, tratando de detenerme. Lucía, por favor, no delante de todos. No, mamá. Precisamente delante de todos. Porque todos aquí te han oído llamarlo tu hijo, porque todos han visto cómo lo invitas a cada cena mientras yo me trago el asco. Porque tú, que deberías haberme defendido, preferiste mantenerlo cerca para sentirte viva. Y mientras lo abrazabas, yo seguía cargando con las cicatrices que él dejó. Su rostro cambió. Ya no había dulzura. Solo miedo. El miedo de verse descubierta. Algunos familiares desviaron la mirada, otros susurraban entre sí. El aire estaba denso, cortante. Javier intentó hablar, pero su voz tembló. Lucía, no hagas esto. Lo interrumpí. Tú cállate. Aprovechaste la soledad de una mujer que no supo poner límites. Te quedaste cerca de ella porque te convenía. Te aprovechaste de su cariño, de su dinero, de su necesidad de sentirse amada. Eres un parásito.
Y tú, mamá, eres quien lo alimenta. Mi madre rompió en llanto. Pero ya no era el llanto manipulador que conocía, era un grito desesperado, un desgarro. Él era el único que no me abandonaba, gritó. Ese silencio después de su confesión fue insoportable. Todos entendieron. Nadie dijo nada. Javier bajó la cabeza y se marchó sin mirar atrás. La puerta se cerró, y su salida sonó como un trueno. Mi madre cayó al suelo, temblando, intentando justificar lo injustificable. Pero yo no la toqué. No esta vez. No podía seguir sosteniendo sus ruinas. Me quedé de pie, mirándola, con lágrimas que no eran de tristeza. Eran de liberación. Por primera vez, no me sentí culpable. El resto de la noche fue un borrón. Los invitados se fueron en silencio, evitando mirarme a los ojos. Yo recogí mis cosas, caminé hasta la puerta, antes de salir, la miré una última vez. Seguía en el suelo, repitiendo su frase como un rezo roto, no me dejes sola, no me dejes sola. Y en ese instante lo supe, ella nunca había querido mi felicidad, solo mi presencia para no enfrentarse a su vacío. Cerré la puerta y sentí algo que nunca antes había sentido, ligereza. Pero aún quedaba un paso más. No bastaba con exponer la verdad. Tenía que cerrar ese ciclo para siempre. Y lo haría, aunque me costara perderla del todo. Después de aquella noche, el silencio se volvió mi única compañía. No fue un silencio triste, sino uno necesario, como el que queda después de un incendio, todo carbonizado, pero por fin quieto. Durante días, mi teléfono no dejó de sonar. Mi madre llamaba, dejaba mensajes, enviaba audios entre sollozos. Al principio los escuché, hasta que me di cuenta de que cada palabra suya era una cuerda lanzada para arrastrarme de nuevo al mismo abismo. La bloqueé. Fue una decisión brutal, lo admito. Pero también fue el primer acto de amor propio que hice en años. Sin embargo, cuando rompes un vínculo tan enfermo, no basta con apagar el teléfono, el eco sigue dentro. La culpa, el miedo, la costumbre de justificarla. Me despertaba en mitad de la noche, pensando si habría comido, si estaría bien, si habría tomado sus medicinas. Luego recordaba sus risas al lado de Javier, su defensa ciega hacia él, y me repetía que no podía seguir salvando a quien me había dejado caer tantas veces. Pasaron 2 semanas hasta que mi tía me llamó. Su voz sonaba temblorosa. Lucía, tu madre está mal. No come, no habla. Tienes que venir. Mi cuerpo se tensó, pero fui. No por deber, sino por cerrar el ciclo de frente. Cuando llegué a la casa, el aire tenía ese olor agrio de soledad y flores marchitas. Todo estaba en desorden. Los platos acumulados, la ropa tirada, las cortinas cerradas. Ella estaba en el sofá, delgada, con la mirada perdida. Por un segundo, casi sentí pena. Pero no era amor, era costumbre. ¿Por qué viniste?, murmuró sin mirarme. Para decir adiós. ¿Adiós? Sus labios temblaron. Después de todo lo que hice por ti. Sonreí con amargura. Eso es lo que nunca entendiste. No lo hiciste por mí, lo hiciste para ti. Para sentirte necesaria, para no enfrentar tu soledad. Pero yo ya no puedo seguir siendo tu espejo roto. Ella se levantó con dificultad, intentando aferrarse a mi mano. No quise hacerte daño, Lucía. Solo quería tener a alguien que no me dejara. Pero me dejaste cada vez que elegiste a él, cada vez que me hiciste dudar de mi dolor. Me enseñaste que amar significaba aguantar. Y no quiero seguir aprendiendo eso. Por primera vez, no discutió. No lloró. Solo me miró con un vacío que daba miedo. Y en ese silencio entendí algo, mi madre no era un monstruo consciente, era una mujer que nunca había aprendido a amar sin poseer. Su apego era su forma de respirar, y cuando yo intentaba alejarme, era como si le arrancara el aire. Me incliné y tomé su mano. Te perdono, le dije. Ella alzó la mirada, sorprendida. No porque lo merezcas, sino porque no quiero que tu sombra me acompañe más. Se quebró. Lloró como una niña, pidiendo que me quedara. Pero yo ya no podía. Fui hasta la puerta, y antes de salir,
le dejé una carta en la mesa. No era larga. Solo escribí: ya no soy tu hija en la forma en que tú entiendes la palabra. Te quiero, pero desde lejos. No quiero ser tu refugio, ni tu castigo. Solo quiero paz. Cuando salí, el aire me pareció distinto. Más liviano, más frío, más real. Caminé sin rumbo por la calle vacía, y con cada paso sentí como el peso de los años iba quedando atrás. Esa noche, al llegar a mi apartamento, encontré una carta deslizada bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra, la de Javier. Decía: tu madre me llamó. Está destruida. Dice que sin ti no es nada. Yo tampoco lo soy. Creo que ambos te necesitamos más de lo que admitimos. La rompí en pedazos sin leer más. Porque esa frase era la esencia del círculo que estaba rompiendo, gente que solo sabe amar cuando el otro se hunde con ellos. Apagué el celular, cerré las cortinas y me senté frente a la ventana. Por primera vez, el silencio ya no me asustó. Era mío. No de ella. No de él. Mío. Los días siguientes fueron un renacer lento. Volví a comer sin ansiedad, volví a dormir sin sobresaltos. Empecé terapia, y en una de las sesiones, la psicóloga me dijo algo que me atravesó. No estás curando una herida reciente. Estás deshaciendo una herencia emocional de toda una vida. Tenía razón. Mi madre no inventó el apego tóxico, lo heredó. De su madre, y la madre de su madre. Mujeres que confundieron amor con dependencia, entrega con sacrificio. Pero alguien tenía que romper el ciclo. Y fui yo. Un mes después, recibí una última llamada. Era mi tía. Lucía, tu madre ingresó en una clínica. No está bien. No fui. No porque no me importara, sino porque a veces amar también es soltar. Desde entonces no he vuelto a verla. A veces sueño con ella, caminando entre la gente, buscando rostros conocidos. Siempre me despierto con el mismo nudo en el pecho, pero también con la misma certeza: sobreviví a su forma de amar. La última herida que me dejó no fue el dolor, sino la necesidad de salvarme. Y eso, paradójicamente, fue su regalo final. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por ella, no miento ni la defiendo. Solo digo: fue mi madre. Y eso explica muchas cosas. Y cuando miro al espejo, ya no veo a la hija rota que necesitaba aprobación, sino a la mujer que entendió que el amor sin libertad no es amor, es prisión. Esa es mi historia. Y si alguna vez mi madre vuelve a invitar a Javier a una fiesta familiar, que lo haga. Porque esa ya no será mi familia. Ni mi fiesta.